Muy buenos días. Sea lo primero, dar mi saludo afectuoso, sincero y grato a las directivas de la Universidad Sergio Arboleda, al señor rector, al señor decano y muy especialmente al profesor Fernando Velázquez, alma y nervio de esta dinámica científica. A los estudiantes, a los profesores y a los demás profesionales que han resuelto quitarse unos minutos de su decurso cotidiano para pensar, para escuchar, para crear dudas, para muy posiblemente, y ojalá así sea, generar aciertos, pero fundamentalmente para hacer academia no entendida en forma abstracta, entendida como compromiso para posteriormente exponer las ideas, pedir justicia y cuando sea necesario exigirla. El tema que se me ha sugerido por los organizadores del Congreso hace referencia, o mejor se intitula, como el derecho constitucional y sus relaciones con el derecho penal. La intitulación de la temática me ha invitado a un compromiso en la exposición y es lo que pretendo demostrar en la misma, que la intitulación no corresponde a la conclusión a la que pretendo llegar, entendida como que a partir de allí trataré de darle una dinámica para dejar en el ámbito de las inquietudes intelectuales de ustedes una posible propuesta, seguramente no original, pero teniendo como punto de partida para mi exposición más que los postulados teóricos sobre la materia y sobre esta temática, la realidad del desenvolvimiento de esta relación entre derecho constitucional y derecho penal en el ámbito interno, en el ámbito nuestro, es decir, teniendo presente cómo se está desenvolviendo esa relación. Por supuesto, teniendo como mira, desde luego, los postulados universalmente conocidos o mayoritariamente admitidos o que en el derecho comparado nos han prestado y nos seguirán prestando utilidad. Es un hecho irrefutable que hoy por hoy entre nosotros ya no es novedosa la enunciación de esta temática, pero lo que sí resulta cierto es que tardíamente su interés y compenetración sobre tan fundamental fenómeno jurídico lo es más o menos reciente, no resultando en ninguna forma aventurado poder centrar esta constitucionalización del derecho positivo y especialmente del derecho penal a partir de la vigencia de la actual Carta Política que nos rige, esto es la de 1991, momento desde el cual generaciones viejas y jóvenes del foro penalístico empezaron a demostrar su interés por este fenómeno jurídico que felizmente se ha venido fortificando. Y el pensar en que se pueda afirmar que es a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 91, cuando se empieza a profundizar y a fortificar esta constitucionalización del derecho positivo, no puede entenderse en forma negativa. Es decir,
Con ello lo que quiero significar es que a partir de la vigencia de la Constitución realmente se dinamizó académicamente y seguramente también, por lo menos en el inicio, en la práctica, el buscar la fuente constitucional de las normas positivas, sin que ello signifique que en años anteriores no haya existido esfuerzos en una u otra forma para buscar esa vinculación, pero esa vinculación viene a tomarse en punto de relación entre la Constitución y el derecho penal, llegándose a la época o al momento en que se expide la Constitución del 91, cuando en realidad empieza a tomar en alguna medida fuerza lo que inicialmente va a surgir como inquietud. Así, lo que hoy, para todos ustedes, señores estudiantes y posiblemente para todos los presentes, constituye una verdad jurídica de apuño, pues ya no es posible comprender el derecho penal como un conjunto normativo y conceptual desvinculado del derecho constitucional, y específicamente de los principios que en ella se consagran y que le dan sustento, contenido y dimensión a la normatividad positiva, haciendo que de una parte tenga mayor sentido el considerar que el derecho penal no es sinónimo de ley penal y que ésta es su única e insustituible fuente directa. No siempre ha tenido esa comprensión en nuestro medio, ni doctrinaria ni jurisprudencialmente, pues aún antes de expedirse la vigente Carta Política, esto es, en vigencia de la Constitución de 1886, densos y extensos fueron los debates académicos tendientes a demostrar la naturaleza de fuente del derecho penal que tenía la Constitución y por ende la teoría del delito, lográndose cuando más su reconocimiento en punto de, comillas, relaciones, tomadas de normas específicas generalmente emanadas del anterior artículo 26 de la Carta, pero sin su real reconocimiento en el análisis de la normatividad positiva en cuanto al desarrollo del contenido material de los principios en ella contenidos. Varios de nosotros, hace unos años, y que ahora pienso que cómo pasan de rápido, muchas batallas académicas fue las que nos correspondió dar años antes de que estuviera de moda la constitucionalización de las normas positivas a partir del 91, para tratar de convencer que realmente era una necesidad jurisprudencial, una necesidad doctrinal, una necesidad de reconocimiento de los derechos, el recuperar o el tomar como mira la Constitución como fuente del derecho positivo. Y como para todos ustedes, en su gran mayoría jóvenes estudiantes, es desconocido y puede resultar novedoso, no quiero abstenerme de hacerlo, como en las conferencias que en ese entonces organizábamos, más jóvenes y con grupos tan inquietos como ustedes en algunas oportunidades, siempre se alzaba la voz de protesta académica por considerar que la fuente principal del derecho penal era la ley penal. Y entre varios argumentos se encontraba el de recuperar la legalidad de los delitos y de las penas consagrado en el entonces artículo 26 de la Constitución Nacional. Hoy en día, cuando han pasado seguramente unos lustros, y lo digo sin ninguna clase de ironía, por supuesto, sí me alegra mucho en los últimos años ver cómo aquellos opositores en esa época hoy en día son abanderados, generadores y expositores de estas ideas que hoy nos ocupan. Y decimos que esta dinámica ha sido tardía, porque el reconocimiento de la Constitución política como fuente del derecho penal
en ninguna forma constituye un conocimiento novedoso para el pensamiento jurídico patrio, como equivocadamente pareciera creerse en nuestra academia y en los nobles juristas y doctrinantes, pues este reconocimiento aparece entre nosotros desde el mismo momento en que se inicia el estudio científico del derecho penal en nuestro medio, es decir, desde 1887, cuando se publica la primera edición del Tratado de Derecho Penal de don José Vicente Concha, cuando al definir esta rama del derecho inicia entendiéndolo como el conjunto de reglas que conforme a la Constitución de cada Estado dicta el legislador para regular el derecho de castigar que tiene la sociedad. Esta concepción que en su momento, en el siglo XIX, proponía el profesor José Vicente Concha, que debemos ilustrar, aún siendo conocido por la mayoría seguramente de ustedes, fue el penalista sobresaliente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX entre nosotros, profesor de Derecho Penal de la hoy Universidad Nacional, antes Universidad Republicana, expresidente de la República, y no dedicado únicamente al estudio del inciso y a una rama del derecho. Su producción fue bastante importante. Si bien en materia penal se lo puede catalogar como un seguidor carrariano, es necesario observar cómo desde ese momento también se dedicó al estudio del derecho constitucional y aparte del tratado penalístico que acabo de mencionar, dejó unas importantísimas lecciones de derecho constitucional y a su turno un tratado sobre pruebas y un tratado, o por lo menos unos escritos condensados sobre derecho comercial y como si fuera poco, fue autor de un proyecto de código penal que no fue aprobado posteriormente como código. Sin embargo, y sin que exista una razón conocida, en este tratado, en esta obra del doctor Concha, que tuvo 7 ediciones, la última, que va a ser editada en Roma cuando se desempeñaba como embajador de Colombia en ese país donde falleció, muy curiosamente, en la última edición le suprime a la definición de derecho penal que había dado en su primera y siguientes ediciones para que no apareciera allí ese fundamento constitucional. Curiosísimo resulta ese apunte y esa observación, porque precisamente es lo que va a constituir, a mi modo de ver, uno de los importantes aportes que Concha hace en su momento, pero que desafortunadamente pasó desapercibido posteriormente. Y pasó desapercibido, ¿por qué? Porque sin que exista una razón conocida y válida, seguramente por el entusiasmo inusitado que se suscitó en las primeras décadas del siglo XX entre nosotros, con la divulgación de las doctrinas provenientes de la escuela positiva italiana, hasta el punto que bien conocida es la influencia de la misma en el Código Penal de 1936, lo cual implicó, como es dable constatarlo en la doctrina de la época, que los estudios penalísticos se centraran en auscultar estos pensamientos y entrar en una interna, comillas, lucha de escuelas con los planteamientos carrarianos de la escuela clásica, dejando de lado y sin ninguna trascendencia aquella germinal propuesta que había hecho a finales del siglo XIX el señor Concha. Y va a ser hasta la década de los años 70, hasta 1974, es decir, cuando transcurre
más de medio siglo, cuando el profesor Luis Carlos Pérez, conocido por supuesto por todos, tanto en el ámbito nacional como internacional, en su primer tomo del Tratado de Derecho Penal, sin citar curiosísimamente a Concha, luego de referir a don Luis Jiménez de Azúa como uno de los autores que así sea, comillas, superficialmente reconoció que la fuente de la juridicidad está en la Constitución, en cuanto a que, comillas, como nuestro derecho no es constitutivo sino sancionador, las normas no figuran en el Código Penal, sino que se hallan en el derecho público y constitucional propiamente, decía en esa cita el profesor Jiménez de Azúa. Va con base en ese comentario, el profesor Luis Carlos Pérez, a ser quien vuelva a recuperar el fundamento constitucional del derecho penal, en el derecho patrio, por supuesto, en cuanto a que, teniendo en cuenta que las normas penales no declaran, ni mucho menos crean, la ilicitud que dentro de su ámbito propio se denomina antijuridicidad, pues esta no se deriva tampoco de las otras ramas jurídicas, la civil, por ejemplo, su fundamento, afirma en forma tajante, reside en la constitución política de un pueblo, en la organización misma del poder público. Pues, comillas, cuando la Carta limita la autoridad del Estado, cuando reconoce los derechos civiles individuales, y más aún cuando garantiza el correcto ejercicio de ellos, entre otras previsiones, crea y declara la juridicidad, señala el ámbito del ordenamiento legal y consecuentemente fija las fronteras de lo ilícito. En esas condiciones, y creada por la misma para entonces nueva Carta Política, la Corte Constitucional como organismo judicial controlador de la constitucionalidad de las leyes, pues en la de 1886 lo hacía la Corte Suprema de Justicia conformada por las salas de casación civil, penal, laboral y sala constitucional, a quien le correspondía elaborar las correspondientes ponencias para que en la plenaria integrada por las cuatro salas se tomara la pertinente decisión. Va a ser esta nueva Corte la que se va a encargar, sobre todo, lo digo respetuosamente, en su primera conformación, de ejercitar ese control recuperando su contenido material con base en los principios fundamentales del modelo de Estado de Derecho social y democrático que en esta ley fundamental se había reconocido, dinamizándose en la academia y en la praxis judicial el interés hacia la constitucionalización de la normatividad positiva. Y es aquí donde surge el punto que me concita en este Congreso a exponer mi visión sobre esa relación entre la Constitución y el derecho penal. En cuanto a que si bien ya es extensa la doctrina y por ende la bibliografía que entre nosotros se ha inquietado en los últimos años sobre esta fundamental temática, son diversos los interrogantes que surgen frente a su real comprensión y aplicación, en cuanto a precisar si efectivamente se impone continuar admitiendo esa vinculación jurídica como una, comillas mías, simple relación que a su turno impone el análisis confrontativo de determinados institutos penales frente a precisas disposiciones constitucionales, dejando de lado la comprensión integral de aquella que impone partir de la comprensión inicial y básica del modelo de Estado que reconoce la propia Carta Política y con fundamento en el mismo, entendido en su fundamental comprensión por los principios que lo inspiran, poder proyectar sistemática y teleológicamente
los preceptos dogmáticos que en la misma se han estatuido para así avanzar de un análisis atomizado de la Constitución a un estudio integral del derecho penal con fundamento constitucional. Esto es que, por lo menos en nuestro ámbito nacional, el contenido y alcance que le hemos dado tradicionalmente a la intitulación Relación del derecho penal con la Constitución o relación del derecho penal con el derecho constitucional, en el decurso que he tratado de sintetizar en lo fundamental, se ha venido trabajando como la relación existente entre algunos específicos fenómenos penalísticos, algunas normas concretas de la ley penal o del Código Penal, frente a la Constitución política, para que también con base y referencia a una puntual norma constitucional podamos colegir si ésta es constitucional o no, si este instituto hipotético del ejemplo corresponde o no a la Constitución, es decir, si tiene fundamento constitucional o no. Y en ese orden de ideas, entonces, hemos ido armando una relación entre el derecho penal y el derecho constitucional, o para ser más precisos, entre el derecho penal y la Constitución política. De allí, entonces, que yo haya dicho al inicio de mi intervención que la intitulación precisamente es la que me da la oportunidad para poder seguramente colegir al final de la misma mi posición que se separa del título enunciado. Y, desde luego, esa relación así manejada no es que en todos los términos haya resultado o siga resultando negativa. ¿Por qué? Porque si miramos hacia un pretérito no lejano, encontramos cómo, si bien nos demoramos por lo menos más de 50 o 70 años en encontrarlo, lo cierto es que aún así, con esa distancia, el hecho que voy a rememorar pone de manifiesto, primero, un avance importante en el derecho penal nuestro, pero a su turno pone de manifiesto también lo defectuoso del método seguido en punto de buscar la relación puntual para tratar de establecer tímidamente unos fundamentos constitucionales para un instituto determinado. Me estoy refiriendo a el derecho penal de acto. Entre nosotros, a partir de la vigencia del Código Penal de 1936, que tuvo tanto debate, que a la postre no va a reconocerse después de muchos debates por parte de quienes lo elaboraron, en el sentido de considerar si el peligrosismo o la peligrosidad exactamente, habría que exponerla como fundamento de la responsabilidad penal, o sí, y a partir de ahí, e igualmente, la responsabilidad social era suficiente con base en ese peligrosismo para estatuir la responsabilidad, pero que a su turno va a encontrarse un punto medio de un equilibrio realmente muy difícil, que la doctrina y la jurisprudencia en una u otra forma trató de solucionarlo, no afiliándose en forma exacta al fundamento peligrosista en la responsabilidad. Lo cierto sí es que va a irradiarse de allí toda una gran incidencia del peligrosismo en el Código del 36. Y ello fue llevando
después del 36, código que entró a regir en el 38, va a originar, fue llevando ¿a qué? A que la doctrina se encargara de estudiar el peligrosismo, y si era bueno o si era malo, o en qué había que avanzar o en qué no había que avanzar, qué instituciones debía crear el Estado para las medidas de seguridad, los manicomios criminales habría que inaugurarlos, las colonias agrícolas también había que instalarlas, y hoy siguen, algunas ya no con ese nombre, pero con la función de cárcel, pero siguen todavía las cárceles con el problema carcelario que hoy tenemos. Y en esas condiciones, entonces, ¿qué va a suceder? Que todo el debate se va a centrar en esa discusión y tuvieron que pasar tantos lustros, tantas decenas de años para que nos diéramos cuenta que el problema nuestro no era ese. Que aquí en Colombia, frente a nuestra normatividad positiva, no había sido posible siquiera las discusiones en las importantes sesiones de la comisión redactora del 36, y que tantos libros, todos de suyo interesantes desde luego, pero no debían haber tenido ese derrotero. ¿Por qué? Porque todos veíamos o veían en esa época los libros de la escuela positiva y nadie cayó en cuenta que nuestra constitución política tenía el artículo 26, hoy 29, de conformidad con el cual en Colombia nadie podía ser juzgado desde 1886, sino en virtud de las leyes preexistentes al momento en que realice el acto que se le impute. Y ese acto que se le impute, nadie lo vio durante más de 50 o 70 años. Y allí estaba la Carta Política reconociendo el derecho penal de acto. Es decir, que en Colombia no podía ni siquiera discutirse, como no puede hacerse ahora, la posibilidad de que la peligrosidad fuese fundamento de la responsabilidad. Y no solo fundamento de la responsabilidad así encerrado el dogma, sino que no puede tener repercusiones igualmente para que irradie frente a la imposición de la pena, que es otro debate en el que estamos un poco tardíos en realidad de enfrentar frente a una serie de institutos, porque por ejemplo, así le hayamos cambiado el nombre a las dos reformas penales subsiguientes al Código del 36, en aquel tomado del proyecto Ferri para el Reino de Italia, encontramos las circunstancias de mayor peligrosidad. En el Código nuestro posterior de 1980 se le va a cambiar el vestido, pero con el mismo propietario, y se van a llamar circunstancias de mayor punibilidad. Y con una terminología similar en el Código actual del 2000. Y si vamos a mirar el contenido de las circunstancias de mayor punibilidad, son las circunstancias de mayor peligrosidad del Código del 36. Y en esa medida, entonces, obsérvese cómo perdimos la oportunidad durante tantos años de haber avanzado trabajando un derecho penal de acto que nos hubiera seguramente brindado una mayor posibilidad de agilidad académica, de proyección, de creación seguramente, dentro de las necesidades dogmáticas y penalísticas de nuestra ciencia y las que emanan de la dificultad interpretativa de aplicar la ley penal. En estas condiciones, mírese cómo, al haberse afirmado que en la Constitución
norma que solo se venía refiriendo para buscar una relación más con el derecho procesal penal que con el penal sustantivo. Esa relación que se venía haciendo va a dejar de lado el reconocimiento del derecho penal de acto, y les decía que obsérvese cómo allí se va a encontrar el derecho penal de acto, pero como remitido a la norma específica del artículo 26, pero no empieza a dársele tampoco la dimensión que tendría si hubiéramos ya para ese momento considerado que la problemática no radica únicamente en la simple relación entre la Constitución y el derecho penal, sino en ver si el problema es otro. ¿Y cuál es el otro problema? El que yo pienso que el avance que allí debemos hacer, así la idea no sea novedosa frente al derecho comparado, y así pueda tener como necesariamente puede tener algunos cuestionamientos y dificultades, pero frente a las necesidades de nuestro desarrollo de la dogmática penal, de nuestra administración propia de justicia, en síntesis como la que ha hecho el señor decano en la instalación de este congreso, debemos observar que deberíamos seguir de esa relación en la que hemos venido a considerar la Constitución como fuente del derecho penal. Y considerar la Constitución como fuente del derecho penal va más que una simple afirmación que alguien podría considerar la retórica. No faltará que así como hace unos 15 o 20 años puedan decirnos que es alguna idea trasnochada, o estarán ya buscando algunos textos de ustedes, profesores, para ver de dónde nos la copiamos. Entonces, aún con ese riesgo, pienso que debemos ver la posibilidad de que esa relación del derecho penal con la Constitución la admitamos como fuente, más allá de la retórica, sino recuperando el contenido material que con un método sistemático y teleológico de las normas constitucionales nos posibiliten entresacar, recuperar los principios que ella contiene, para con base en ellos entonces poder elaborar en los sustentos mismos de las normas penales, no entendido como que persigamos que haya un código penal precedente o un código penal chiquito en una constitución, como fue una de las afirmaciones, creo no afortunadas, en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se discutieron unas normas que se perseguía sirvieran de fundamento penalístico, pero que no fueron aprobadas en la nueva Constitución. No se trata de ello, se trata es que al recuperar la Constitución como fuente, entonces ello nos está implicando el de que el jurista, el juez, el magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de los tribunales, ¿verdad? Porque yo continúo denominándolos así, porque realmente no he podido acostumbrarme a hablar del operador jurídico. Porque el operador jurídico lo veo sin jurisdicción. El operador jurídico no lo veo como representante de la juridicidad del Estado. No veo el operador jurídico, lo veo más como un computador. Al juez sí lo veo administrando justicia. Y en esas condiciones entonces podríamos ver que al recuperar la Constitución como fuente, entonces ese juzgador
ya no va a estar pensando y limitando en la confrontación prácticamente formal del artículo tal del Código Penal con el artículo tal de la Constitución, sino que primero va a estar obligado a tener en su cabeza un andamiaje general del modelo de Estado que reconoce la Constitución. Y con ese modelo de Estado de derecho social y democrático, entonces a él va a encontrar y tiene que encontrarle cuál es el sustento que le da la misma Carta Política. Y la misma Carta Política le va a dar un sustento en el artículo primero: la libertad, la dignidad y la solidaridad. Y con esa base de la libertad, la dignidad y la solidaridad, entonces tendrá que profundizar sobre los demás institutos. Pero esos demás institutos, ¿cuáles van a ser? La regulación sobre los derechos fundamentales que trae la Constitución. E igualmente, ¿y por qué no? Entonces es una discusión que todos sabemos, se ha avanzado, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero centrándonos ahora en los derechos individuales, allí va a encontrar, no como únicos, insisto, porque ya obtendré ahí una crítica por la tarde, sino entendiendo que la dignidad, la libertad, la solidaridad, estatuida en la Carta Política como sustento del Estado de Derecho, no le va a dar vida al entendimiento del resto de las normas positivas. Y en ese orden, entonces, vamos a crear una especie de límites a las arbitrariedades, porque analizado el artículo 20 a manera de ejemplo con el 30 de la Constitución y el 20 del Código Penal, pues todo un discurso haremos. ¿Cuántos de las obras de ustedes copiaremos? No sabemos qué argumentos expondremos, pero a su turno, limitados a esa confrontación. Cuando la problemática debía ser al contrario, es decir, que así lo que estemos analizando es un determinado artículo, debe corresponder al análisis de lo que emane esa fuente integral del derecho penal, que sería la Constitución. Observemos. Es punto común en el estudio del derecho penal iniciarlo partiendo de su definición, bien estrictamente entendida o a la manera de concepto o de noción, o en otras oportunidades precedida de ciertas premisas filosóficas, políticas o sociales, en orden a justificar su razón de ser en el ámbito de las ciencias jurídicas. Pero de todas formas, precisando su definición, que con sustento básicamente normativo, marca el fundamento y límites de los contenidos punitivos a desarrollar, quedando la conceptualización previa en el ámbito de una simple relación con lo criminológico y lo político criminal, o en otras oportunidades como un inconexo supuesto con el desarrollo temático que se pretende desarrollar, bien porque la inicial posición crítica termina desarrollándose bajo el convencional esquema formalista del normativismo puro, así los cuestionamientos al mismo exigiesen la propuesta de otras alternativas metodológicas y estructurales, que necesariamente tornen coherentes las críticas con los contenidos y finalidades enunciados, o porque simplemente se trata de apreciaciones que con apariencia de toma de posición doctrinaria no conllevan una sustantiva e integral concepción que implique el replanteamiento que pareciera sugerirse al abordar el estudio de esta rama del derecho. El método de estudio del derecho penal, en principio, y dentro de una concepción que podríamos denominar lógico-formal, ha implicado una entendible recepción y divulgación en cuanto, en
medios como el nuestro, en cuanto, sobre todo, a que en el campo de la enseñanza ha facilitado en alguna forma su comprensión en el posterior análisis de los institutos que a partir de allí, esto es, de su definición, se dice lo comprenden, dando por prefijada su existencia, contenido, límites y fines que dentro de este marco normativo dan por preestablecidos. Por supuesto que para esta consideración inicial demostrativa, tomo como base los textos internos más o menos convencionales de alguna divulgación en su momento y que desde luego se impone a notar, existen textos, algunos de ellos así sean excepcionales, que inician no con este decurso formal al que yo me he referido, sino con una riqueza criminológica, político-criminal, muchísimo más amplia, sea el ejemplo el del profesor Fernando Velázquez, que no es además porque esté presente, sino porque es lo que corresponde. Me estoy refiriendo a los textos que venimos acostumbrados, y no solo en Colombia, en otros países, sobre todo latinoamericanos, a desarrollar el estudio del derecho penal bajo la formalidad que inicia a partir de la definición de derecho penal. Y dentro de una lógica formal podríamos decir que corresponde a un método interesante de fácil comprensión y, disculpen el pleonasmo, podríamos afirmar muchos de los presentes que hasta muy lógico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al partir de la definición que, como lo he reseñado en algunos eventos, resulta muy mezclada con otros elementos, pero que a la postre se termina observando que se partió de la definición normativa de derecho penal, esa definición con la que iniciamos nuestros textos, por así decirlo, a mi modo de ver, tiene unas consideraciones que hacerle. ¿Por qué? Porque obsérvese cómo, si bien ha facilitado el estudio de esta ciencia a todos nosotros, parte de una base sofística, en la medida en que la definición que se nos ha entregado ya es el todo decantado, es decir, sobre los elementos y la concepción ideológica y hasta política que el doctrinante haya expuesto de acuerdo a sus tendencias, esa definición allí ya expuesta, sobre ella vamos a desarrollar los institutos subsiguientes que en esas condiciones entonces ya el derecho penal que vamos a estudiar aparece mutado. Y desde luego que muchas consideraciones y argumentaciones pueden hacerse en favor de un tal método, como el de considerar que precisamente para estudiar una ciencia es necesario establecer su objeto específico y la definición del fenómeno que vamos a estudiar, y a partir de esa definición allí desarrollaremos los temas. Pero obsérvese que aquí no nos encontramos frente a una ciencia exacta ni matemática, sino una ciencia valorativa. Y una ciencia valorativa que, así como se decía que no tenía fundamento constitucional, también se ha dicho que es una ciencia prácticamente neutral, donde tan neutral que no podía afirmarse que tenía el derecho penal como una de sus características ser una manifestación política del Estado,
cuando es una realidad que el derecho penal, como las demás ramas del derecho, pero para referirnos al nuestro, es una manifestación y debe ser una manifestación política del Estado. Y como es una manifestación política del Estado, entonces, ¿por qué partimos de esa definición sin estudiar y darnos previamente el origen de la misma? Y al partir de allí, empezamos entonces a unirle elementos y empezamos a pensar si es que ese derecho penal ya definido nos permite hablar de dos clases de derecho penal, uno normativo y uno científico. Y entonces se afirma que el que nos interesa es el normativo, porque el objeto del estudio del derecho penal es la ley penal. Y que en esas condiciones entonces los otros saberes, como la política criminal, la criminología, y las que son presupuesto igualmente, como la filosofía, la historia y la misma política, pueden estudiarse, pero aparte. Cada cual puede especializarse como criminólogo, como antropólogo, como filósofo, pero aquí el estudio es de la ley penal. ¿Y qué ocurre? Que en esas condiciones entonces empiezan los doctrinantes a buscar relación del derecho penal con otras ciencias. Y entonces se habla de la relación del derecho penal con la ciencia, con otras ciencias jurídicas, la relación del derecho penal con ciencias no jurídicas, la relación del derecho penal con ciencias sociales, etcétera, etcétera, y allí vamos involucrando otros saberes que se relacionan. Y entre esa relación que se hace, entonces va a aparecer un interrogante. Y el interrogante va a ser, en primer lugar, si como ya es sabido por todos, un tal método parte de una equivocación, que no es, por supuesto, ningún descubrimiento de mi parte, y es asimilar ley penal a derecho penal. Esto es el considerar que el derecho penal es ley penal. Y podemos afirmar que entre nosotros, por lo menos las generaciones de a partir de los años 60 en adelante, seguramente, y continúan, pero seguramente en los últimos años, ya con otros discursos aledaños, el estudio del derecho penal fue la ley penal. Y en algunas universidades nuestras, con aquellos textos importantes, por supuesto, en su momento, sigue siéndolo. Y claro que el derecho penal contiene la ley penal, no faltaba más, pero que no lo agote, pero que no se agota en la ley penal. Y el no agotarse en la ley penal nos impone entonces observar que ese derecho penal así definido normativamente debe ser el resultante de algo. Ese derecho penal normativo debe tener una base, debe tener una fuente. Y esa fuente es la constitución política del Estado. Y por ello entonces, al ser la fuente de la constitución política, ella es la que nos va a permitir entender de dónde emana el derecho penal. Y entonces ese derecho penal va a tener toda una riqueza que va a partir de ¿qué? Va a partir de la concepción del modelo de Estado, va a partir del entendimiento y la diferenciación entre la política
del Estado y la política penal, o si se quiere, entre la política penal del Estado y la política criminal misma. Va a podernos dar a entender y a explicarnos, ¿ya?, por qué motivo el Estado pune. Es decir, vamos a partir de considerar en su exacta dimensión el ius puniendi. Vamos a ver cómo ese ius puniendi se dinamiza y se ejerce para lograr unos fines. Vamos a entender cómo esos límites que se generan en el ejercicio del ius puniendi, que como se ha dicho, no solo pueden seguir considerándose como límites hoy en día, sino que son verdaderos principios en la medida en que en cartas políticas como la nuestra y en la mayoría de los estados democráticos están reconocidos indudablemente como principios en punto de los derechos fundamentales. Y en ese orden de ideas, en consecuencia, entonces, vamos a entender qué sería ese derecho penal, cómo comprenderíamos el derecho penal con esa fuente constitucional. Pero ¿qué sucede acto seguido? Sucede entonces que, dada la posición filosófico-política que sustenta el afianzamiento lógico-formal en que se fundamenta el método empleado para el estudio del derecho penal ya referido, podría argumentarse que ello se debe a la necesidad de determinar previamente el objeto de estudio para poderlo definir, que al considerarlo como el conjunto de, comillas, normas jurídicas con las cuales el Estado prohíbe, mediante la amenaza de una pena, determinados comportamientos humanos, limitando las normas jurídicas a la ley penal, allí se encuentra la base debidamente limitada para el estudio. Circunscrito así el derecho penal a la legislación penal positiva del Estado, deslindando además de su estudio aquellas ciencias que constituyen su sustento y deslindando de ellas la Constitución, nos surge otra pregunta, y es, dentro del método y del esquema y del modelo convencional del estudio del derecho penal, iniciado por su definición, seguido por el estudio de sus características, continuado por el estudio de su evolución en unas apretadas síntesis de algunas escuelas o tendencias penales, va a aparecer luego de estudiar los límites, etcétera, del derecho penal, va a aparecernos, y disculpen que sea tan pragmático en lo que voy a referir, pero es con el ánimo de hacerme entender y ser explicativo, va a aparecer allá en los textos de penal unas hojitas que nadie lee, que termina graduándose como abogado y vio derecho penal, estudió todo para su examen y para el preparatorio, pero aparecen en todos los textos de los estudiantes unas hojitas que escasamente aparecen por ahí con una huella, porque las importantes han sido las primeras y la teoría del delito. Esas hojitas que aparecen ahí sin ninguna observación siquiera, van a ser las que corresponden en todos los textos a las fuentes del derecho penal. Y aparecen esas fuentes del derecho penal en un capítulo que nunca podemos explicarnos por qué aparece allí. Aparece antes, después de las escuelas, antes de los límites a la ley penal,
en uno u otro orden, pero ahí aparecen ya, y esas fuentes del derecho penal allí quedan. Entonces nos interrogamos, y esas fuentes, si son fuentes, ¿por qué aparecen allí? Si desde su propia definición, si la fuente etimológicamente se ha dicho es algo de donde emana algo, si la fuente va a ser el origen de algo, si la fuente es el principio de algo, ¿por qué en el estudio del derecho penal aparece en la mitad y no aparece en el origen de algo, en el principio de algo? Es entender entonces por qué aparece allí. No nos lo proponemos a veces adentrarnos al análisis, a veces no, interesa saber más qué es la tipicidad o la antijuridicidad, y además podría decirse que si le sobra un poco de tiempo va a ponerse a pensar por qué están las fuentes allí cuando hay otras cosas que hacer más profundas. Y yo me pregunto, ¿qué más profundo que poder determinar cuáles son las fuentes de la ciencia que vamos a estudiar? ¿Qué más profundo y de mayor compromiso? Porque estudiando esas fuentes, entonces ya como que vemos que nuestra ciencia no es tan neutral, como que no es algo allá que no se tiene ningún acceso crítico, sino que al estudiar las fuentes entonces vamos a entender qué estamos estudiando, dónde vamos a aplicar, para qué vamos a aplicar esos conocimientos, y vamos a determinar que los estamos estudiando para considerarlos en un estado de derecho social y democrático, que los estamos estudiando bajo unos postulados que los sustentan, que son la libertad, la dignidad y la solidaridad, que esa dignidad y esa libertad va a estar manifestada en el reconocimiento de un derecho penal de acto, que ese derecho penal de acto va a ser un derecho penal culpabilista, que van a surgir unos bienes jurídicos que el Estado tutela, y que en consecuencia entonces la constitución política del Estado sí corresponde al estudio del derecho penal. Y no es que queramos entonces afirmar ni dejar el mensaje, que es que se está entonces llegando a proponer una mezcla ya entre derecho constitucional y derecho penal. Entonces no faltará algún estudioso o algún ágil pensador que proponga que entonces en las facultades pues terminen la cátedra de derecho constitucional porque ya está en el derecho penal. No se trata de eso. Se trata de que entendamos que podemos comprender entonces así el derecho penal, y obsérvese que metodológicamente tiene una razón de ser, y así las fuentes del derecho penal tienen que corresponder al inicio del estudio del derecho penal con todo el compromiso que le encierra al doctrinante partir de ellas. Porque partir del estudio de las fuentes del derecho penal quita camuflajes, porque permite y lleva a que el doctrinante se comprometa con su pensamiento, se comprometa con su posición ideológica, porque es que confrontar la norma X con la norma Y para establecer su constitucionalidad nos permite limitarnos a una labor casi técnica, donde los fundamentos mismos del compromiso del jurista quedan ocultos o muy fácil de que se oculte, porque su constitucionalidad o no
de una norma atacada, pues es fácil determinarla de acuerdo a esa confrontación. Pero si la problemática es mayor, entonces nos invita a otro interrogante. Y el otro interrogante es el de que, en punto de ese replanteamiento sugerido respecto al método, si se me permite referirme así, de estudio frente al derecho penal, pienso que para no exponer seguramente lo que pueda no corresponder a otras formas de ver la problemática, pero sin que me sirva tampoco a mí de parapeto para el no compromiso de las ideas que expongo, sí creo, señores profesores extranjeros que nos visitan y señores estudiantes, que una tal sugerencia me lleva a proponerla en la medida de observar el desarrollo mismo de nuestra dinámica interna, que no peca tampoco con postulados máximos de derecho comparado o de otros estados, pero que nuestra dinámica interna sí puede prestar un buen avance en punto de que a los pocos años de tener nuestra nueva Constitución, ello nos va abriendo un camino mayor para la comprensión del derecho penal con fundamento en la Constitución política. Y ese fundamento y esa propuesta nos lleva a un compromiso. Y el compromiso entonces es el de ser vigilantes de la Constitución, tanto como jueces, como funcionarios, pero como estudiantes y como estudiosos. Porque no se trata únicamente de repetir conceptos, ni se trata de tener dobles morales para exponer garantías en los foros y en el plan de juzgadores, olvidar lo que hace media hora dijeron. Se trata es de que tengamos compromiso defensivo frente a la Constitución entendida en esa dimensión, y obsérvese cómo ese compromiso entre nosotros es mucho más interesante que en la literatura y en las legislaciones comparadas, por lo menos en muchas de ellas, incluyendo algunas de las europeas, por si de pronto no puedo hacer la afirmación en términos absolutos. Y es que nuestro control constitucional es difuso. Nosotros tenemos un control constitucional centralizado en la Corte Constitucional. Pero a su turno tenemos una figura que se denomina excepción de inconstitucionalidad, ya centenaria, ¿verdad? En virtud de la cual es obligación del servidor público, sea funcionario judicial o administrativo, abstenerse de aplicar una norma positiva, de inferior jerarquía por supuesto, legal, cuando abiertamente determine que ésta viola la Constitución política del Estado. Siempre y cuando, sobraría decirlo, siempre y cuando, por supuesto, la Corte Constitucional no haya declarado ya previamente su constitucionalidad, o si se trata de un decreto, el Consejo de Estado no haya decretado su suspensión provisional o su nulidad. En ese orden de ideas, entonces, también tenemos esa vía de protección de la Constitución, con otra serie de interrogantes que de ahí surgirían, como
los que ahora se proponen del nuevo derecho, del precedente, etc. Ellos nos pondrán a pensar más y a reflexionar. Por lo que ahora corresponde entonces, quería plasmar unas ideas, ojalá lo haya logrado, para poder fijar una posición en el sentido de considerar que la relación entre el derecho penal y la Constitución incuestionablemente que existe, pero que esa relación entre la Constitución y el derecho penal podría llevarnos a considerar como punto de avanzada que pensemos en que la Constitución es fuente del derecho penal y que en el estudio metódico de este saber punitivo deberíamos replantearnos su estudio desde lo formal y lo material para partir de su análisis, no de su definición, sino del estudio de las fuentes